Dios le bendiga. Buenas noches. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Este es el contacto de la doctora Carmen Núñez, Casa de Restauración. Estamos localizados en la carretera 4474, kilómetro 0.3, en el bello pueblo de Isabela. Aquí nuevamente con un tema que vamos a desarrollar para poder entender por qué vienen los conflictos a nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. De verdad que sin ti nada somos, nada podemos hacer. Porque tú coges lo que está torcido y lo pones de derecho, Señor, y tú traes a personas y alejas a personas, Señor. Tú tienes control de todas las cosas. Gracias. Gracias, Señor. Ahora te pido que tú me des la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para desatar esta palabra a través de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos, Señor, y límpianos a través de la sangre de Cristo. Que nosotros podamos ser vasos de honra para ti, para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria te pido, Señor, que prepares el terreno, Señor, de las personas que van a escuchar esta palabra y que den fruto a 30, 60, 100 por uno. Y que esta palabra no torne atrás vacía. En el nombre de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre. Amén, amén. Amén. Quiero darle gracias a la hermana María, una de las diaconisas de nuestra iglesia, por ayudarme, porque sola no puedo. Amén, no puedo. Nosotros tenemos muchos conflictos y nosotros a veces decimos, pero mis hijos no aprendieron eso de mí. Pero ¿por qué esto está pasando en mi familia si yo no tomo, yo no bebo? ¿Y por qué pasó esto si en mi familia que yo recuerde no hay nada de esto? Esta noche vamos a aprender por qué pasan cosas en nuestras vidas que a veces nosotros no entendemos. ¿Por qué hay unas situaciones que a veces nosotros no podemos entender ni podemos relacionarlo con la familia inmediata que nosotros tenemos? Y es que Dios establece que Él visita hasta la cuarta generación. Y en la cuarta generación quiere decir que cuando Dios busca una persona que está buscando de Él y acepta a Dios de verdad de corazón, Él perdona nuestros pecados y también perdona los pecados de nuestros antepasados. No nos toca a nosotros, sino que perdona los pecados de nuestros, evita que nuestros antepasados, sus pecados lleguen a nosotros. Entonces nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, si lo tenemos, van a ser bendecidos por la obra que nosotros hacemos en el Señor, porque nosotros estamos buscando de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una herencia ancestral, una herencia de personas que vinieron antes que nosotros naciéramos. ¿Bien? Y entonces eso trae conflicto a nuestras vidas. Y si nosotros no estamos con cuidado y no sabemos lo que está pasando, vamos a tener problemas y podemos caer en una depresión, una tristeza, una desesperación, porque no sabemos cómo resolver el problema. Entonces, nosotros a veces preguntamos, por ejemplo, cuando yo estoy dando consejería, Dios te bendiga Brenda, Dios te guarde, felicita, gracias por conectarte, María, gracias. Y nosotros me preguntamos, pero en mi familia no hay nadie que haya hecho esto. ¿Y tú conoces a alguien que haya hecho esto? Y todo el mundo, no, nosotros no sabemos. Porque a veces nosotros escondemos lo que hay en nuestra familia, porque nos avergüenza, o porque no queremos hablar de los muertos, o porque no queremos hablar de las personas que ya no están en nuestra vida inmediatamente. Pero ¿sabe una cosa? Lo que nosotros a veces sufrimos son herencias ancestral de nuestros pasados. Dios te bendiga, Félix, gracias por conectarte. Son la herencia que nosotros cargamos de generación en generación y viene y nos afecta. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, pues Dios hace cosas nuevas. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí yo voy a hacer todas nuevas. Lo dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo voy a hacer todas nuevas. Eso quiere decir que Dios, según yo voy metiéndome con Dios y según yo voy buscando de Dios, yo voy rompiendo maldiciones generacionales. Yo no puedo decir fulano lo hizo, pero sí tú puedes percibir en el espíritu que hay algo que no está de acuerdo con Dios. Hay algo que choca con tu espíritu. Entonces tú pides discernimiento, tú pides sabiduría y Dios te va revelando poco a poco. Y esto lo vamos a ver en lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Nosotros vamos a hablar hoy de un patriarca, Abraham. Y esto les digo a ustedes que yo cuando doy consejería, como estaba diciendo ahorita,
yo le pregunto, ¿y tus padres cómo son? ¿Y cómo era tu papá? ¿Y cómo era tu mamá? ¿Y cómo eran los padres de tu mamá? ¿Y cómo eran los padres de tu papá? ¿Y cómo tú conociste de los padres de tus padres? Tus abuelos, tus bisabuelos. ¿Sabes algo de ellos? Hacen cuento de esto, hacen cuento de aquello, porque Dios me está mostrando que hay una línea sanguínea ancestral que por eso viene de 4 generaciones. Y entonces eso está manifestando ahora y no saben cómo bregarlo, porque no lo bregaron en el pasado tampoco. Por eso se ve el adulterio, la fornicación, las impurezas sexuales, todo esto son maldiciones que acarrean. Dios te bendiga, Mili, gracias por conectarte. Son maldiciones que van de generación en generación. Los vicios, la drogadicción, el alcoholismo, la fumadera, todo eso son de generación en generación. Entonces tú tienes que renunciar a eso. Hay que renunciar cuando esa cosa se manifiesta en nuestras vidas. Hay que renunciar a eso. Entonces, por eso la Biblia establece, ¿verdad? Vuelvo otra vez y lo digo, sin acusar, sin nada. Los yugos desiguales traen esto. Y esto fue lo que pasó con Abraham, con Sarai y con Agar. Yugos desiguales. Los yugos desiguales traen conflictos. Y a veces el conflicto es más fuerte que servir a Dios normalmente. Vas a sufrir más, va a haber unas consecuencias por la desobediencia y de meterte en esa situación. Y eso pasa de generación en generación. Una vez que uno viene a Cristo, renuncia a las cosas, pone las cosas en orden, Satanás va a tratar de envolverte a ti otra vez a hacer las cosas y tú dices, ¿pero por qué yo estoy haciendo esto? Pero porque yo me pongo así. Entonces tú tienes que empezar otra vez a cancelar maldiciones, conjuros en salmo y la herencia ancestral satánica que estás cargando. Dios te bendiga, Lauri, gracias por conectarte. Y la herencia ancestral que estás cargando, para que no te toque, para que no te llegue. Entonces tú lo haces, te paras la brecha para que tu descendencia no sufra lo mismo que tú has sufrido. O sea, nosotros no podemos ayudar a nuestros antepasados a cargar la maldición sobre nuestra descendencia. Tenemos que pararlo. Aquí vamos. Estamos más claros aquí, ¿verdad? Estamos más o menos aquí entendiendo un poquito, ¿verdad? Un poquito de guerra espiritual y un poquito de esto. Entonces, vamos a hablar de Abraham, vamos a hablar de Agar, la sirvienta egipcia de Sarai, y vamos a hablar de Ismael. Un dato importante que yo les voy a decir a ustedes es que Dios dijo que la descendencia de Abraham iba a ser más grande que las estrellas. Que según él no podía contar las estrellas, tampoco le iba a contar su descendencia. Y Ismael es descendencia de Abraham. ¿Ok? No es el hijo de la promesa, pero es descendencia de Abraham. Por eso yo voy a desarrollar esto lo mejor que yo pueda, para que usted vea el conflicto que nosotros vivimos después de tantos años con los judíos, Israel y los islámicos y todo eso. Eso viene de Isaac, de Ismael y de Isaac. Generación tras generación tras generación. Y tú dices, pero ¿por qué Dios no destruyó ese conflicto? No, porque los dos eran simientes de Abraham. Los dos nacieron de Abraham. Lo que pasa es que uno fue que la ayudita que Sara quiso darle a Abraham, y Abraham no dijo que no, ¿me entiendes? Trae conflicto, trajo ese conflicto. Entonces tú siempre ves a los islámicos y a los judíos peleando, en Palestina la pelea. Entonces Dios le dio unos terrenos y unas promesas a Abraham para su descendencia que es oficialmente Isaac, ¿ok? Aunque Ismael era hijo de Abraham, no era un hijo en la voluntad de Dios. No fue un hijo en la carne. Fue un hijo en la carne fuera de la voluntad de Dios y trae conflicto. Entonces tú ves estas dos naciones siempre peleando por... Eso empezó en la casa de Abraham. Por no seguir las instrucciones que Dios le dio. Mucha gente está hoy día sufriendo las consecuencias por no servir y no alinearse al propósito de Dios. Y el propósito de Dios se cumple o sí o sí. Y Dios va a probar tu fe, Dios va a probar cuánto tú estás dispuesto a renunciar, Dios va a probar. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Y Dios va a hacer que se haga su voluntad. Eso es lo que yo quiero decir a ustedes.
que aunque las cosas se pongan difíciles, aunque las cosas se pongan no como yo quiero, sino como está pasando, Dios va a causar y probar que su voluntad sea hecha. ¿Ok? Así que vamos a leer Génesis 16. Vamos a empezar con Agar y Ismael. Usted sabe que Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, le dijo que siguiera caminando, que le iba a llevar a una tierra prometida. Y que no se llevara a ninguno de sus parientes y que siguiera caminando con Sarai y lo que era de él. Pero entonces Lot se fue con él y usted sabe todos los conflictos que tuvo con Lot. Y al fin y al cabo Lot se quedó en el territorio y pereció. Mucha gente se queda en el territorio y van a perecer. Mucha gente no quiere caminar como Dios dice porque ellos saben más que Dios. Ellos ponen los muñequitos como ellos quieren. Y ellos arreglan las cosas como su mente dice. Y terminan como Lot, en una cueva, borracho y avergonzado. ¿Ok? Así que la palabra de Dios dice así, y Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Acuérdense que Sarai quiere decir princesa. Sarai era estéril. Abraham podía hacer los aeróbicos, el salto mortal y la catapulta, pero Sarai no quedaba embarazada. ¿Ok? Abraham no era impotente. Lo que pasa es que Sarai no quedaba embarazada porque era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia, de Egipto, egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, que quizás tendré hijos de ella. Subraya eso, quizás tendré hijos de ella. La sierva no era la esposa legítima de ella, era sus criadas. Y las criadas eran propiedad de las personas que tenían criados. Si Sarai, Agar quedaba embarazada, los hijos eran de Sara, automáticamente. ¿Ok? No era de Agar. ¿Ok? Pues ese cuadro yo necesito que usted lo ponga en su mente. ¿Sabe? Porque alguna gente, según la historia, que Agar era la esposa también de Abraham. No, Agar no era la esposa de Abraham. Agar era la sirvienta de Sarai y tenía que hacer lo que Sarai dijera. ¿Ok? Y los hijos que ella tuviera era de Sarai. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y le dio por mujer a Abraham su marido. Ya llevan 10 años viviendo ahí, nada pasaba con Sara. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí fue que empezó el conflicto. El conflicto que nosotros tenemos hoy sobre los judíos, Palestina, los islámicos y todo eso, empezó ahí. Eso empezó. ¿Por qué? Porque tenía que pasar de generación en generación, porque la nación la simiente de Abraham era una nación grande y se iba a expandir por todo el mundo, porque esa fue la promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham. Esto está fuerte, esto está bien fuerte. ¿Ok? Entonces Sarai dijo: me afrenta sea sobre ti. Entonces la sirvienta cogió como que se infló y se levantó contra su señora y pegaba a menospreciarla y mirarla mal y coquetearle a Abraham. A la película completa. Y a coquetearle a Abraham, y se creía que era mejor que Sara porque Sara era estéril. ¿Ok? Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio y juzga Jehová entre ella y yo. O sea, no se quitaba Agar de menospreciarla, de buscarla, de quizás sobaba a Abraham, quizás Abraham estaba emocionado porque iba a tener un hijo y ella vino y le hacía el baile a Abraham, la menospreciaba. ¿Ok? Santo tú eres, Señor. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz lo que tú quieras con ella. Él no estaba enamorado de ella. Él no le había dado estatus a ella. Él no le había dado un lugar de autoridad ni posición. Era la sierva, era la sirvienta.
haz con ella lo que tú te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces Sarai lo que hizo fue que la castigaba. Y la afligía, y la humillaba. Ponte a lavar, ponte a esto. Tú no eres la señora de la casa. La señora de la casa soy yo. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Y en el desierto junto a la fuente de esta, en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai. Ahí el ángel nos está diciendo, tú eres la sierva de Sarai. Tú no eres la esposa de él, tú de Abraham. Tú no eres la dueña de la casa. Tú no tienes autoridad allí. Tú eres la sierva de Sarai. En otras palabras, bájate 3 rayitas. Quítate de la posición que te estás poniendo. Tienes que bajarle 3. ¿Ok? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de mí, de Sarai, mi señora. Reconoció que era su señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete tú a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. En otras palabras, quítate la inflación esa de que tú estás cargando un hijo de Abraham, porque eso no te está dando estatus ninguno. Tú solamente eres un instrumento que Sara usó para honrar a su esposo, para que se cumpliera la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces nos inflamos cuando Dios nos manda a hacer algo? O Dios quiere algo de nosotros y nosotros nos damos el bote de decir, no, eso no es. Yo soy mejor que tú, yo puedo hacer lo mejor que tú, yo no me voy a someter. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia, subraye, y que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Qué le está diciendo ahí? Que como era hijo de Abraham, el mismo pacto que hizo con Abraham iba a caer sobre Ismael. El mismo pacto, porque Dios no se inmuta, Dios no cambia. ¿Entiendes? Le está diciendo, va a haber, ahí que entra el conflicto. Porque va a haber una de estos grande. La nación va a ser grande. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre feroz. Su mano será contra todos. Mira, ahí entra la maldición, ahí entra el conflicto. Él va a ser fiero, su mano va a levantarse contra todos y la mano de todos contra él. Va a estar siempre en guerra, en conflicto, porque eso lo estableció Agar con Sarai. De ahí es que viene el conflicto, que la sierva se levantó contra la ama, contra la dueña. Ahí está el conflicto. Se estableció en la casa de Abraham. Este conflicto que ha pasado tantos años y todavía tenemos hoy día, empezó en la casa de Abraham. Y como Dios había dicho a Abraham que iba a multiplicar su simiente, tenía que multiplicar el simiente de Ismael también. ¿Ok? Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo. ¿Se acuerdan de los pozos que hacía, le tapaban cajato a Isaac, que hizo Jacob? Esa costumbre la tenía ella también, porque estaba en la familia de Abraham. Pozo del viviente, me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Estamos viendo el cuadro, ¿verdad? Ahí fue que comenzó el conflicto. Muchos de los conflictos que nosotros vivimos en nuestras vidas no comenzó con nosotros. Comenzó con nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Ok? ¿Cómo va a ser? Pues tú coges una mujer, te casaste con ella, esa mujer tiene mamá y papá. Y entonces ella carga una herencia ancestral, sea de Dios o sea satánica. Y el papá que se casó con ella, lo del marido, también carga una herencia ancestral. Entonces, carga la herencia ancestral del papá y de la mamá, pero también carga la herencia ancestral de la abuela y de los padres de los abuelos. Y del abuelo y los padres de los abuelos. Y se sigue multiplicando
toda esa situación. Eso fue lo que pasó aquí. Por eso nosotros tenemos que romper la herencia ancestral satánica y averiguar cuál es. Si hay una conducta repetitiva en la familia, por ejemplo, cancelo toda maldición, hay una conducta repetitiva de maltrato, hay que buscar de dónde. Hay unas cosas que nosotros aprendemos y copiamos, pero hay una cosa que viene de generación en generación y puede ser que fueron maltratados y maltratamos. Quizás no le damos puño y pescosa, pero sí con palabras, sí psicológicamente, emocionalmente, de alguna forma. Vamos a suponer que hay una herencia ancestral satánica de impureza sexual. Y la pureza sexual sigue. Entonces, o hay incesto, o hay violación. Eso pasa hasta que llegue a la persona que está sirviendo a Cristo. Y se va rompiendo la maldición. Entonces, esto no es mío. Por ejemplo, yo veo cosas en mi familia. Esto no es mío. Esto yo no se lo enseñé. Entonces yo pego a romper maldición ancestral. Pego a romper lo que Satanás está haciendo. Entonces yo veo que poco a poco Dios nos lleva a los pies de Él. Entonces sigue rompiendo más rápido todavía. Por eso es importante, una vez que nosotros conocemos al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que pararnos en la brecha con nuestros familiares y romper la herencia ancestral satánica que puede venir que está sobre nuestras vidas y activar la herencia de Cristo en nuestras vidas. Ya nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Ok? Estas dos naciones poderosas salen de un mismo hombre que es Abraham. Uno de las sirvientas de esclavas, que por eso es que tú ves que siempre están esclavizados, siempre están en problemas, siempre están en situaciones, porque es hijo de una esclava y de Egipto. Entonces el hijo que es de la promesa, que es de Abraham, que es Isaac. Estas dos naciones siempre están en problemas, hasta hoy día. Por eso mismo, hay que ir rompiendo esos conflictos que están pasando, pues nosotros los heredamos. Nosotros heredamos todas estas cosas. Yo espero que me estén entendiendo, ¿ok? Ahí empieza el conflicto de dos naciones poderosas, de dos descendencias poderosas que hasta hoy está afectando nuestras vidas. Amén. Ok, entonces, aquí voy. Santo. Como establecí ahorita, Ismael es hijo de Abraham, es el primogénito. Escuchen esto, es el primogénito, pero es de la esclava. Entonces, al ser el primogénito de la esclava, el estatus no es igual. Mira qué cosa. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Ahí estaba basada la promesa de Abraham, en Isaac. El primogénito se supone que sea Ismael. No, Dios establece que Isaac es el que va a bendecir. Dios establece que Isaac va a ser el que él va a hacer para que haga las cosas. Entonces, dice que él es el hijo de la esclava. Ella no tiene estatus tampoco en el mundo espiritual. Y ella trajo conflicto contra su amo. ¿Qué hace la descendencia de Ismael? Se levanta contra ¿quién? Contra Dios. La descendencia de Ismael se levanta contra Dios, con lo establecido por Dios. Entonces tienen el tarot y tienen las leyes de ellos en la Biblia contragestan lo que Dios estableció. Y eso no es lo que está pasando hoy día en el mundo. Esto está fuerte, mi hermano. Entonces, la rebelión de las naciones, la rebelión de Islamia y la guerra que tiene con los judíos se estableció hoy también. Dios, para que después de los judíos vino Jesucristo y nos hizo cristianos. Puso unas reglas y unas normas de Cristo. Pero todavía se cree que Islam lo fundó Ismael. Y Mohammed viene establecido por Ismael. Y por ahí sigue. Él es el padre de esa religión. Y por ahí sigue ese conflicto. Entonces, Dios sacó de la casa, escuchen esto es algo poderoso. Dios mandó a sacar a Agar, después que el muchacho tenía suficiente edad. Dios manda a sacar a Agar de la casa. Pues tú dirías, ¿pero por qué? Si ya Ismael era grande, Sara todavía no estaba encinta,
¿por qué la mandó sacar si se supone que Agar se sometió? Lo vamos a ver ahora. Dios mandó a sacar a Agar de la casa con su hijo. Le echó para el lado. Porque ella no tenía parte ni suerte con el plan de Dios y en lo que Dios iba a hacer. Muchas veces Dios tiene que sacar gente de nuestras vidas. Gente que no tiene empleo, que puede estar viviendo en la casa, puede ser como Abraham, puede ser saber lo que Dios te está diciendo a Abraham, escuchar lo que Dios está haciendo. Dios tiene que sacarlos porque no encajan en el plan de Dios. Dios mandó a sacar a Agar y al hijo. Lo mandó a sacar. Y Abraham tuvo que sacarla. Entonces Abraham, de 99 años, le pareció Jehová. Y le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Tuvo el hijo a los 86 años y a los 99, 13 años más tarde, se le aparece. Y mire lo que le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, no sigas metiendo las patas. No sigas haciendo lo que tú de esto. Tiene que ser perfecto en todo lo que yo te hable. Pero se tardó 13 años en hablarle nuevamente. Dejó que el muchacho creciera, que disfrutara y todo eso. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, subraye. No era con Agar. Era con Abraham y Sarai. No era con Agar. ¿Ok? Muchas veces nosotros vamos y reemplazamos. Nosotros reemplazamos lo que Dios quiere hacer, lo acomodamos a nuestro gusto, a lo que nosotros queremos hacer. No. El pacto original era con Abraham y Sarai. No era con Agar y Abraham. Después de 13 años, Dios viene otra vez y le habla a él. Y le dice, Dios te bendiga, joven, gracias por corregirte. Vuelve otra vez y le dice, santo tú eres Señor. He acá mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gente. Es contigo la cosa. Pero es como yo diga, no es como tú lo estás acomodando. No como tú lo acomodaste anteriormente. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Esto es una cosa espectacular. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. En otra palabra, Dios estaba estableciendo unas cosas que Abraham no entendía el complejo de todo eso. Y tenía que ser con Sarai. ¿Ok? Yo estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo. Así que esta guerra que nosotros tenemos de judíos o islámicos va a ser perpetuo. Todo el tiempo va a ser. Dios no va a cambiar las cosas. Ya lo estableció, ya lo dijo, lo tiene que cumplir. ¿Ok? Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en la heredad perpetua, y será Dios de ellos. Ok, cuando Dios sacó a la gente de Egipto, ¿para dónde los mandó? ¿Para Canaán? ¿Cuántos conflictos tuvieron? ¿Cuántas guerras tuvieron para llegar? ¿Cuánta gente de esa tierra tuvieron que ellos pelear contra ellos? Pero Dios, antes de esto pasó un montón de años. Pero Dios les prometió Canaán y ya tenía que conquistarla. Todo en la Biblia tiene que ser conquistado. Eso de que qué chulería Dios dijo, vos sentar aquí hasta que Dios lo haga. No, tú tienes que accionar. Tú tienes que moverte en fe en lo que Dios está diciendo. Y mire, mi gente, a veces las cosas no se dan como uno quiere. A veces uno tiene la fe que Dios dijo esto y uno va creciendo esa fe y haciendo para que esas cosas se den. Pero si no se dan, usted tiene que seguir caminando. Si no se dan, Dios va a proveer en el camino. Y como hizo con Isaac, lo mandó a sacrificar. Y cuando levantó el cuchillo, dijo, no mate. Ahí hay un cordero, yo voy a proveer. Yo voy a proveer lo que tú necesitas. Yo voy a proveer. Dios siempre va a proveer.
para que las cosas que Él dice y Él estableció se den. ¿Ok? Agar tuvo a Ismael, se tuvo que someter, porque ella no tenía estatus, ella era la esclava. Y a veces nosotros queremos ser mejor que Dios, saber más que Dios, poner los muñequitos como a nosotros nos gusta. Y eso lo que trae es conflicto a nuestra familia. Eso trae conflicto que va de generación en generación. Así que nosotros tenemos que ver qué conflicto hay en nuestra casa que nosotros con ayuno y oración podemos romper. Con ayuno y oración. Y humillándose delante del Señor. Humillándose, como dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare en mi pueblo, el cual invoca mi nombre, y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿entiendes? Y sanaré su tierra. Muchas veces los conflictos que nosotros tenemos en nuestra familia es causado por la desobediencia. Es causado de nuestra herencia ancestral. Es causado porque no hemos renunciado a pactos. Muchas veces la gente viene a Jesucristo, acepta al Señor Jesucristo, pero no renuncia a los pactos que ha hecho con el Satanás. No renuncia a los pactos que ha hecho con el ocultismo. No renuncia a los pactos que ha hecho con el dinero. Dice la raíz de todo mal es el amor al dinero. Uno puede usar el dinero para hacer daño. Hay que renunciar a eso. Hay que renunciar al amor al dinero. Hay que renunciar al espiritismo. Hay que renunciar a la brujería. Hay que renunciar a santería. Hay que renunciar a la lectura de las cartas tarot. Hay que renunciar a la maldicencia, estar maldiciendo. Cada vez que una persona maldice, está alabando a Satanás, dándole poder a Satanás. Y si eso viene de la familia, que no tienen respeto hacia Dios y no tienen reverencia hacia Dios, hay que romper ese pacto. Porque Dios hace cosas nuevas. Si nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos tengan buena vida hasta 1000 generaciones, nosotros tenemos que empezar a romper patrones de conducta y romper maldiciones y romper las formas. Porque mira cómo esto llega de años y años, generación en generación, en generación en generación. Porque ese conflicto empezó en la casa de Abraham, con Abraham y Sarai. ¿Ok? Así que esto es importante que ustedes lo noten. Esto es importante que ustedes lo vean. ¿Ok? Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Así que había que pasar la palabra de una generación a otra. Nosotros tenemos que hablar de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, para que ese pacto continúe. El pacto que Dios hizo conmigo tiene que continuar. ¿Ok? El pacto que Dios hizo contigo tiene que continuar. Lo que Dios habló, tú tienes que hacer que sea veraz, que sea verdad, que se establezca. Porque Dios es un eterno presente. Dios es un eterno presente. Dios te bendiga, Lucy. Gracias por conectarte. Dios es un eterno presente. Y uno tiene que estar presente, sabiendo que Dios está presente y que sus pactos son eternos, perpetuos. Santo tú eres, Señor. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncisado todo varón entre vosotros. Ismael no fue circuncisado. Él lo estableció con Isaac. Circuncidarás pues la carne de vuestro propicio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Eso todos los varones tienen que pasar con eso de generación en generación. Inclusive hoy día todavía se hace. Y en los hospital, antes de sacar el varón, pues se circuncida. ¿Ok? Así que hay unas cosas que Dios hizo y Dios estableció y a través de Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Y Abraham es que establece las reglas y las normas de Dios aquí en la tierra. Ismael, a través del coraje, posiblemente. Mire, vamos a mirar el cuadro. Agar se tiene que ir con Ismael fuera de la tienda de Abraham. Tiene que vagar por el desierto y llega a Egipto. Y luego llega, ¿verdad? Después que llega a Egipto, también se queda en esa área donde están ahora mismo, ¿verdad? En Palestina. Y se queda ahí.
La descendencia de Ismael está ahí. Y esos son los conflictos que hay. Pero Dios estableció unos territorios para Abraham y su descendencia. Y entonces Palestina está peleando por esos terrenos. Por eso la constante batalla y la constante guerra que hay. Entonces, Agar sale de allí. Ella sale, ay, me sacaron de allí, ya no puedo estar ahí. Ya el nene tiene 13 años. Ya entiende. Me sacaron de ahí. Vamos a morirnos en el desierto. Entonces Dios le dice que le dé agua y así o qué. Entonces ella estaba hablando, Abraham es tan bueno y Sarai tan buena, ¿no? Ella estaba envenenándole la mente al muchacho. Por eso Dios le dijo a ella que él iba a ser feroz y que iba a tener conflicto con todo el mundo y que todo el mundo iba a tener conflicto con él. Porque Dios sabía que ella iba a estar hablando las cosas. Los padres tienen que tener cuidado que le hablan a los hijos. ¿Qué le están hablando y qué le están diciendo y qué los hijos están viendo? Porque por un lado tú dices que tú eres cristiano, pero estás haciendo cosas que no son de cristiano. Por un lado tú dices que tú eres cristiana, pero no estás hablando como una mujer cristiana. Hay que tener cuidado que uno le está enseñando a los hijos, porque la maldición se va multiplicando. La maldición sigue asumando. La maldición sigue cogiendo fuerza. ¿Entiendes? Entonces tú te moriste tú, pero la maldición se quedó. Porque pasa de generación en generación. El estar hablando de la gente, el estar comentando, el estar cinzañando, es una maldición. ¿Me entiendes? Uno tiene que tener cuidado y uno tiene que renunciar a todo eso. Uno tiene que renunciar a todas esas cosas que puedan traer maldición a nosotros y a nuestros hijos. Porque si fuera nosotros nos morimos, se acabó. Pero no, por eso Dios visita hasta la 4ª generación. Este conflicto empezó, como dije anteriormente, con Abraham, Agar y Sarai. Ok. Entonces se estableció unas reglas de lo que Dios quería que se hiciera a través de Isaac. Y si usted lee todo eso, lo lee, de lo que Dios estableció. Entonces, y se establece unas reglas que hace Ismael. Y ahí es que entra el conflicto. Porque uno está sirviendo a Dios y otro le está sirviendo a Ismael, que es el profeta, que es el que está estableciendo la ley. Y a él lo engrandecen. ¿Eh? Porque está el conflicto ahí. ¿Qué conflicto puede haber en tu casa? ¿Qué conflicto está pasando en tu casa? Especialmente, mira, hoy día que hay diferentes matrimonios, ¿verdad? Se divorcian, después de un divorciado se casan, tienen hijos. ¿Cuál conflicto puede haber? ¿Qué está pasando en la casa que puede traer conflicto? Hay que romper eso. Esa maldición hay que romperla y establecer el orden de Dios si es verdad que uno es cristiano. Va a doler, va a molestar, pero uno tiene que establecer el orden. Yo no le sirvo al Señor porque la gente le sirve al Señor. Yo le sirvo al Señor porque Él hizo un pacto conmigo. Y Él dijo que iba a suplir unas cosas y que iba a traer una gente y todo eso. Y aunque yo no lo vea, yo lo creo. Y no me quito porque yo lo creo. Porque lo que yo haga va a afectar a mucha gente. Y aunque yo tenga deseo de unas cosas, ¿entiendes? Yo entiendo que hay que renunciar a Él. Pues Dios va a suplir. Si Dios lo dijo, Él lo va a suplir. ¿A quién va a traer? ¿A qué va a hacer? Yo no sé. Pero yo tengo que seguir lo que Dios me manda a hacer. ¿Eh? Usted tiene que seguir lo que Dios le mandó a hacer. Si Dios hizo un pacto contigo de levantar una obra, Dios hizo un pacto que tú ibas a ser profeta, Dios hizo un pacto que ibas a ser evangelista, Dios dijo que tus hijos iban a servirle a Él. Dios me ha hablado a mí de mis hijos, de mis nietos. Los ojos naturales no lo está viendo, pero yo sé que Dios va a cumplir, siempre y cuando que yo cumpla con el pacto. Por eso le dijo a Abraham, el pacto es contigo. Tienes que andar derechito conmigo. En otras palabras, ya no te puedes estar desviando. Tienes que andar perfecto conmigo. Porque el pacto yo lo voy a cumplir. O eres parte de o no eres parte de. Tú decides. Porque yo soy tu Dios. Yo fui el que hice el pacto contigo. Así que esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Y nosotros, porque cuando nosotros no obedecemos, nosotros causamos guerra. Cuando nosotros estamos haciendo comentarios de acuerdo, mira, estaba hoy, bueno, voy a decir, nosotros vayamos a hacer comentarios de acuerdo a como yo entiendo las cosas y no de acuerdo a como la otra persona lo está diciendo, porque yo lo entiendo de una forma que dice que está correcta.
Porque yo lo hago de una forma, no quiere decir que no está correcto. Yo tengo que ver qué Dios dijo que hiciera. ¿Qué Dios le dijo a esa persona cómo actuar? ¿Qué Dios estaba? Entonces yo tengo que ver si hay señales de Dios en la vida de esa persona que se está dando lo que Dios dijo que se tiene que dar. Mi opinión no es importante. Lo importante es que se cumpla con el propósito de Dios. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Vale más que tú andes perfecto. Ahora adelante se te acabó el guiso de hacer lo que tú te da la gana. Ya te saqué a Agar y a tu hijo de allí. Ahora enfócate en lo que yo digo que tú tienes que hacer. Yo te estoy diciendo a ti que Isaac, el trato es con Isaac. Isaac es tu primogénito. Y con ese es que yo quiero que tú, a través de él es que se va a cumplir la promesa. ¿Ok? So, Abraham tuvo que ponerse al día. Tuvo que alinearse a la voluntad de Dios. Santo tú eres, Señor. Entonces vamos para Génesis 22:2. Que quiero establecer lo que lo estoy diciendo, lo dice la Biblia, no es que yo me lo invento. Génesis 22 dice así. Bueno, vamos para el 21 para estar en esto. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió. Jehová la visitó. Jehová hizo que ella quedara embarazada. Así que el propósito de Dios se va a cumplir o sí o sí. Así que todas estas personas que están inventando y poniendo las cosas como ellos quieren, alíñate. ¿Ok? Entonces, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Si Jehová lo dijo, yo lo tengo que creer. Y si yo lo creo, Dios lo hará. Y si esa persona no quiere, Dios levantará a otra persona. Porque yo lo he visto en mi vida. Una persona no quiere, Dios lo entretiene a ella. Ok, está bien. Yo soy Dios, yo puedo ser hijos míos de las piedras. Hijos míos yo lo puedo sacar de las piedras. Pero mi voluntad se va a cumplir. Mi voluntad se va a cumplir. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo que en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y lo llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Aparentemente, la edad aquí no impide que Dios cumpla su propósito. Qué lindo es eso. La edad aquí no impide que Dios cumpla su propósito. Sí, señor. Porque Él es el dueño del tiempo. Y su propósito va a ser Sara de 90 años y Abraham de 100. Qué lindo. Y Dios cumplió su propósito. Y entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. En otras palabras, Dios me trajo gozo, alegría a mi vida. Me quitó la vergüenza. Dios cumplió lo que Él prometió que iba a hacer. Qué lindo es eso. Se tardó 25 años desde que Dios dio la primera palabra a que naciera Isaac, pero lo cumplió. Esa es mi esperanza, que aunque se haya tardado tantos años, se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer en casa de restauración. ¿Quién dirá a Abraham que Sara había de dar a mamar a sus hijos? A sus hijos. Aparentemente tuvo más hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Aquí empieza el pacto que Dios hizo con Abraham. No era con Ismael. Nosotros le ponemos otras cositas a las cosas que Dios quiere hacer y nosotros lo decoramos con otras cosas, con otras personas, con otras situaciones. Eso no es lo que Dios dijo. Y es lo bonito. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros, la desobediencia de nosotros no traiga maldición sobre nuestra familia. Agar, por estar menospreciando a su señora y por estar haciéndose la dueña y señora de la casa, ¿entiende? Sufrió las consecuencias. Y su hijo también sufrió las consecuencias, porque se fue bajo maldición en cierta. Sí, la nación es grande, su descendencia fue grande, pero siempre iba a estar en conflicto. Y lo vemos hoy. Hoy día todavía están en conflicto. Todavía están en conflicto. Las maldiciones persiguen.
Nosotros tenemos que estar cuidándonos cómo nosotros andamos en el Señor. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Porque eso va a traer consecuencias. Entonces, dice Génesis 22:2. Ok, vamos a leer del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dio el hijo, pero ahora tiene que probarlo a ver si su corazón todavía con el hijo todavía estaba firme con el pacto que Dios había hecho. Y le dio a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, a tu único hijo. ¿Y Ismael dónde está? ¿Qué pasó con Ismael? Tu único hijo. No hay más ninguno. El hijo del pacto. El que yo te prometí que... Aquel fue Sara que se lo dio. La Agar. Este fue Dios que se lo dio. Dios porque visitó a Sara y hizo lo que tenía que hacer. La dejó que estuviera embarazada. A tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra. Eso quiere decir que como Ismael no lo amaba mucho, ¿verdad? Como que Ismael pues ya se acabó. Tuvo Ismael y se acabó. Pero no sufrió la partida de Ismael. Porque sabía que estaba en desobediencia. Sabía que no había sido Dios que había dicho que tuviera ese hijo. Santo, aleluya. Toma tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moab, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Instrucciones. ¿Cómo sería ese hombre caminando con su hijo para sacrificarlo? Uno único hijo, una vida preciosa. Isaac, el milagroso hijo de Abraham. Esto era todas las cosas que él estaba pensando cuando estaba caminando con él. Pero Dios me prometió el hijo, ¿cómo ahora me lo va a quitar? Entonces, ¿cómo mi descendencia va a ser grande? O sea, todas estas dudas estaban llegando a la mente de Abraham mientras caminaba. Y Abraham se levantó muy de mañana, porque él tenía que andar perfecto delante de Dios. Y él abandonó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Santo. Entonces le dijo a tu siervo, espérame aquí, no suban conmigo, que esto entre Dios, Isaac y yo. Ustedes se quedan ahí, con el corazón herido, pero confiando en el Señor. Con el corazón destrozado, pero confiando que Dios le dijo que iba a ser padre de naciones. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira la fe de Abraham, subraya eso. Y vamos a estar allí adorando, y luego vamos a regresar los dos. Vamos a regresar. Él no sabía cómo era, esto es fe. Yo no sé cómo se va a hacer, pero yo sé que se va a hacer. Yo no sé a quién Dios va a traer, quién va a llevar, quién va a hacer, cómo va a adelantar, cómo va a costar, pero le va a hacer lo que Dios dijo. Dios te bendiga, Emily, gracias por conectarte. Doña Carmen, Dios te bendiga. Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿No te acuerdas Cristo cargando la cruz? ¿Ah? Puso la leña sobre Isaac. Cristo le pusieron la cruz de madera. Santo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Iba como cordero el matadero Isaac. Hasta ese punto Dios prueba a uno. A ver si uno se quita. Hasta ese punto Dios prueba a uno. Y hay gente que viene y tiene, ya no quiere ir, ya no quiere hacer. Pasa un coraje, ya, no vuelvo más nada. Yo vuelvo otra vez a hacer nada, no. Brazos caídos. Pero Abraham estaba sacrificando a su hijo. Y el hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Tú sabes lo que tenía que sentir Isaac? Que su padre lo amarrara en un altar encima de la leña. Pero Isaac confiaba en la fe que Abraham tenía. Isaac confiaba que su padre estaba obedeciendo a Dios. Y su padre le había dicho que Dios iba a proveer. Él tenía que estar tranquilo que Abraham sabía lo que estaba haciendo y él tenía que confiar en Abraham, en su padre, en su fe. Él no gritó, padre, ¿cómo te atreves? Me vas a matar. ¿Cómo es esto? No. Él vino y se puso ahí, se quedó ahí, confiando que Abraham, por la fe, sabía lo que estaba haciendo. Porque lo más seguro Abraham le había dicho a él que él, Isaac, a través de Isaac, él tenía mucha descendencia. Que iba a cubrir la tierra de su descendencia. Que iba a ser como la estrella del cielo. Isaac ya estaba aumentando la fe de él en Dios. Y se quedó ahí esperando que Dios le diera la respuesta. ¿Usted está esperando que Dios le dé la respuesta? ¿O usted está aleteando, tomando decisiones, casándose con la persona que no debe de casarse, corriendo para aquí, corriendo para allá, huyendo de lo que Dios está diciendo? ¿O ayudando a Dios a hacer las cosas? O sea, hay un tiempo que hay que esperar en Dios. Dios siempre contesta, sí, no o espera. La parte más difícil es esperar. Y uno ve tantas cosas. Pero Dios me dijo esto, pero mira lo que está pasando. Pero Dios me habló de esto, pero mira con los problemas que yo tengo. Dios me habló de esto, pero mira con fulano y fulano y fulano ya no están. Dios me dijo. Así que uno pasa el tiempo. Así estaba Abraham. Dios proveerá. Dios va a proveer para que tú hagas lo que Dios dice que va a hacer. ¿Vas a pasar trabajo? Vas a pasar mucho trabajo. ¿Van a dudar de ti? Cada 5 minutos. ¿Van a decir que tú no sabes lo que estás haciendo? Cada rato. Como si ellos no entienden lo que tú estás haciendo, Dios te bendiga, milagro, gracias por conectar. Si ellos no entienden lo que Dios te está hablando y tampoco se meten en la visión tuya y tampoco se meten en la misión tuya, no lo van a entender, todo lo van a cuestionar. Pero Abraham sabía lo que Dios le había hablado. Isaac había escuchado lo que Dios le había hablado a Abraham porque Abraham se lo contó. Isaac estaba tranquilo. Isaac sabía que Dios iba a proveer porque él confiaba en su papá. Él sabía que si su papá decía que iban a volver otra vez con los 2 siervos de abajo, era porque iban a volver. ¿Ok? Pero Dios tiene que probar a Abraham físicamente si estaba dispuesto a dar todo por él. ¿Tú estás dispuesto a dar todo por Dios? ¿Tú estás dispuesto a dejar tu trabajo, tus ilusiones, tus planes, tu vida de buscarte pareja o parejo, compañero? Dejar el trabajo, dejar el dinero, dejar la familia por Dios, por un pacto que Dios hizo contigo. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Pero Dios nunca abandona a los que obedecen. Dios nunca los abandona. Y Satanás se levanta como río. Y te tiran una saeta de aquí, te tiran una saeta de allá. Y te hace confundir. Mira, muchas veces yo me he confundido, muchas veces yo he pensado que estoy mal, muchas veces yo he pensado que... Pero vuelvo otra vez al pacto que Dios hizo conmigo. Y eso me da paz. Y eso fue lo que pasó ahí. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dios todavía no había contestado y Abraham dice, bueno, vamos a seguir las instrucciones porque yo sé que Dios va a responder. Eso es fe. Eso es fe. Que si alguien me miró mal, voy a dejar de ir a la iglesia. Eso no es fe. Eso es inmadurez espiritual. Que si las cosas no salieron mal, no voy a ayudar más nada. Eso es madurez espiritual. Que si alguien no hizo lo que yo quería, pues ya me voy a chismar y no voy a predicar y no voy a... Eso es inmadurez espiritual. Eso no tener fe en Dios. Eso no tener... Mira, ¿cuántas veces Isaac abrió los pozos y los filisteos se los cerraban? ¿Cuántas veces yo he tratado de hacer una cosa en la iglesia y siempre se levanta algo? Pero uno tiene que seguir. Uno tiene que seguir. Uno no se puede quitar. Si está lloviendo, hace mucho sol, o hace polvo de Sahara, o hace viento, o lo que sea, uno tiene que seguir. Uno no se puede quitar.
Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Él no dijo, ¿qué ahora? ¿Qué quieres? Siempre me estás mandando órdenes. Él no dijo eso. Él dijo, heme aquí. Obediencia todo el tiempo. Y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Jehová, a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ismael no estaba en ese panorama. Dios puede cambiar las cosas. Nosotros las podemos dañar, pero Dios puede volver otra vez a hacerlas como Él quiere. Nosotros podemos cambiar la intención de Dios y nosotros podemos tratar de escatimar lo que Dios va a hacer. Podemos quitarle las cosas que Dios va a hacer, pero Dios va a hacer. Dice, tu único hijo. Este es el que yo considero tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en una salsa por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar a su hijo. Así que nosotros tenemos que ver, yo le estoy hablando a personas que tienen llamado y están cansados. Se desviaron por diferentes caminos. Tomaron diferentes decisiones. Han tenido conflictos generacionales que no han podido identificar o no han querido identificar. Y no han roto, no han hecho nada. Se han puesto como vago, como que un comfort zone. Ay, ya, pues Dios sí, ya Dios viene, hace 2000 años que está viniendo, todo el mundo está predicando, pero ay, que otro haga por mí, yo no voy a hacer nada. No, tú tienes que levantarte. Tú tienes que levantarte y pelear por tu familia. Tú tienes que romper maldiciones generacionales. Y tú tienes que ponerte perfecto en la voluntad de Dios. Tú tienes que alinearte a la voluntad de Dios. Dios conoce las necesidades tuyas. Dios conoce lo que tú has pasado. Dios sabe si te maltrataron. Dios sabe si te abandonaron. Dios sabe que trataste y no se te dio. Dios lo sabe. Pero el pacto que Él hizo es eterno. Él va a cumplir. Él va a hacer todo lo que se imponga en el camino para romper o tratar de impedir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios lo va a quitar. Él resolvió rapidito. Abraham saca a Agar y a Ismael de tu casa. Se acabó el problema. Esto no puede ser. Esto no es parte de. Esto no es parte del package. Y Dios te va a hablar así. Tienes que hacer cambio en tu vida. Tienes que levantarte a hacer lo que tienes que hacer. Si es verdaderamente que tú eres una persona como Abraham, un hombre de fe, ¿entiendes? Que no está dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Y metiste las patas y te desviaste. Como dijo Abraham, yo soy tu Dios y yo hice pacto contigo. Vale más que tú hagas todo perfecto como yo te diga. Dios te va a dar una oportunidad. Me la ha dado a mí muchas veces. Dios te va a dar una oportunidad para que tú sigas haciendo lo que Dios quiere. Y las cosas se te van a ir enderezando. Las cosas se te van a enderezar. No vas a tener que hacer mucho porque Dios se va a meter. A Sara fue y lo visitó. Hoy tú vas a concebir. Porque yo lo digo. Ahora es el tiempo de tú concebir. Y Dios lo hace. Y Dios va a poner las cosas como tienen que ser. Si tú tienes un caos en tu vida, tú tienes un caos en tu familia, tú no sabes cómo, busca la herencia ancestral satánica. Mira a ver de dónde salió esa bebida. Mira a ver de dónde salieron los juegos. Mira a ver de dónde salieron los vicios. Mira a ver por qué hay desorden. Y llama la persona por su nombre. Por ejemplo, yo no conocí a mis padres. Pero cuando mis hijos actuaban de una forma, yo buscaba a ver de dónde había salido. Muchos salían de los padres de ellos. Entonces yo me puse a averiguar las actitudes de los padres. Y pegué a cancelar. Y a cancelar. Y a cancelar. Y hice la guerra espiritual. Y cada que se levanta, porque no se va a levantar una sola vez, se va a levantar muchas veces. Y entonces están los tíos, y están los primos, y están las tías, las tíos y los abuelos. Sigue cancelando. Y camina derecho en el camino de Dios. Y Dios, mira, si no lo quiere hacer por ti, hazlo por tu descendencia. Hazlo por tus hijos, hazlo por tus nietos, hazlo por tus bisnietos. Cuando ya tú no estés, que tengas una cobertura de bendición y puedan llegar a cumplirse el pacto de Dios en la vida de ellos. Amén. Todavía el pacto de Abraham, de Dios con Abraham, todavía está vigente. Y todavía el pacto con Abraham, con Ismael, todavía está vigente. Lo que pasa es que lo de Ismael es
contrario a lo que Dios quiere hacer. Y si tú estudias la de los islámicos y tú los árabes, estudialo. Es contrario a lo que Dios quiere. Porque después de Abraham, Isaac y Jacob vino Jesucristo. Y le puso la ficha del tranque. Y todo el mundo que está bajo la de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿entiendes? Camina diferente a los que están bajo el pacto de Ismael. Amén. Servimos a un solo Dios, amamos a Dios y Dios nunca te va a dejar abandonado. Dios nunca te va a desamparar. No importa quién te deje, no importa cómo te digan, no importa que te digan que eso es una falacia, que eso es chajería, no importa. Porque ellos están en el bando contrario. Ellos no van a ver las cosas como los hijos de Abraham lo ven. Así que levántate nuevamente y haz las cosas. Rompe maldiciones generacionales, que es lo primero. Investiga quién era tu abuela, quién eran los padres de tu abuela. Investiga quién era tu abuelo, quién eran los padres de tu abuelo. Y pega a romper maldiciones, porque Dios visita hasta la cuarta generación. Nosotros tenemos que entender que esto es bíblico, que esto es verdad. Isaac y Ismael son la base de las naciones, es la base de la humanidad y por eso tenemos tantos conflictos. Es la base de todas las naciones y la base de la humanidad completa. Y la descendencia no tiene fin, es perpetua. Nunca se va a acabar ese conflicto hasta que Jesucristo venga. Jesucristo va a acabar ese conflicto. Pero el pacto fue perpetuo y fue eterno de Dios con Abraham y con Isaac. Ismael lo sacó del panorama, no es, pero su descendencia, con todo eso, su pacto lo cumplió, su descendencia va a ser larga, va a ser grande, numerosa. Él no rompió el pacto, simplemente lo separó de lo que Abraham estaba haciendo. Amén. Estamos bien aquí, ¿verdad? Son dos naciones en conflicto hasta hoy, como dije ya. Entonces, el 20:12 dice así. Y la verdad, una vez Abraham mintió que su hermana, su esposa era su media hermana, si era hija de su padre, pero no era hija de su madre. Entonces, trataron de justificar, y los islámicos trataron de justificar que Ismael era el verdadero, porque era el papá y la mamá, y Sara era media hermana. Pero no, porque en aquel entonces se permitía eso. Eso era permitido. Y Sara venía de la descendencia correcta y Dios la escogió a ella. Por eso hay tanto conflicto con las religiones hoy día, conflicto con las naciones, porque cada quien quiere acomodar las cosas a su manera, a lo que le conviene, a satisfacción de él. Yo veo en esto y veo a través de mi vida que lo que yo deseo y lo que yo quiero no es lo mismo que Dios quiere. Yo tengo que vivir satisfaciendo los deseos de Dios. Yo tengo que vivir satisfaciendo la palabra de Dios. Entonces Dios me bendice a mí y acomoda las cosas, ¿verdad? Yo no quiero nada que no sea asignado a mí. Yo no quiero nada que no sea asignado a mí. Y yo no quiero que mis hijos estén bajo maldición, ni mis nietos, ni mis bisnietos. Por eso uno tiene que ser firme en el Señor. Y por eso uno tiene que buscar la voluntad de Dios siempre. No buscando el deseo de uno. Mire, yo soy testigo. Tú le sirves a Dios, Dios lo va a hacer bendecirte. Dios lo que hace es bendecirte. Es más, usa hasta los enemigos para bendecirte. ¿Ok? Dios lo que quiere es bendecirte. Porque Dios honra la obediencia. Dios honró a Abraham y lo probó hasta sacrificar su hijo. ¿Entiendes? Y Abraham, su fe hizo ver que él iba a regresar con su hijo y los dos sirvientes. Eso es la fe. ¿Entiendes? Su hijo no lo entendía, pero confiaba en su papá. ¿Entiendes? A él no le dio depresión, a él no le dio maldad, él no le dio nada de eso, como hoy día que cualquier le pasa un poquito por el lado y ya están deprimidos. Le pasa un poquito por el lado y ya dejan de ir a la iglesia. El pastor le dice algo y ya se chismaron. El pastor, ¿sabe? Nosotros tenemos que volver otra vez a lo básico, a la senda antigua. Nosotros tenemos que volver otra vez al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y obedecer a Dios en todas las cosas. Nosotros tenemos que sacrificarnos. Nosotros a veces no queremos sacrificarnos. Nosotros queremos bendición y no queremos sacrificarnos de ninguna forma.
Nos piden que vaya al curso de oración, pues estamos muy ocupados. Nos piden que vaya el domingo a la iglesia, estamos muy ocupados. Nos piden que vayan a la iglesia a trabajar, estamos bien ocupados. Entonces queremos bendición. Queremos que Dios sane, que nos liberte. Nosotros tenemos que ser obedientes a las cosas de Dios y cumplir con el pacto. Porque Dios va a hacer, provocar y causar que su pacto se cumpla. Mi gente, ¿cómo? ¿Cuánto uno está dispuesto a sufrir o que le duela para que Dios cumpla? Yo no sé. Yo sé que ya yo he pasado bastante. Dios te bendiga, Lucy, gracias por conectarte. Nosotros tenemos que aprender a cumplir con lo que Dios nos manda hacer. Amén. Y Dios no va a cambiar el pacto porque nosotros metemos la pata. Sara metió la pata dándole a Agar. Y Dios dijo, no, sácame a Sara a Agar de ahí y a Ismael que siguen caminando por ahí. ¿Me entiendes? Que yo voy a cumplir el pacto contigo y lo voy a cumplir con Isaac. Es a través de Isaac que viene, yo voy a ser padre de todas las naciones. Perpetuamente. No me cambie los muñequitos como yo diga. Es como yo diga. Dios le aclara a Abraham que Isaac es el hijo de la promesa. Dios se lo dice a Abraham muchas veces. Isaac es el hijo de la promesa. No me cambie los muñequitos. Dice aquí en Génesis 21, voy a leer un poquito. Y con esto yo creo que cierro. Dice en Génesis 21, 13. Y también él dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En otras palabras, esto no es problema para mí. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. No te pongas a creer que lo que Sara está diciendo de Agar y lo que yo estoy diciendo que saques a Agar de la casa, no, eso no es grave. Porque es en Isaac que se va a ver la descendencia. Así que a esas personas creativas que se creen que se pueden comer los nenes crudos con Dios y se creen que pueden pensar mejor que Dios, aguarda que Dios tiene un plan. ¿Me entiendes? Dios va a cumplir su propósito en ti. Si Dios lo dijo, créelo. Dios va a acomodar las cosas, va a quitar todo lo que esté estorbando. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pero Dios va a quitar todo lo que esté estorbando su propósito. No es porque te ame a ti más que a la otra persona, no es porque me ame a mí más que a la otra persona, es que su propósito tiene que cumplirse. Su propósito tiene que cumplirse. Y mira, todo lo que cuesta, todo lo que duele, todo lo que te da dolor, que, ay Señor, otra vez, pero ¿por qué otra vez de nuevo? Todo lo que, ese dolor es parte del propósito de Dios, es parte del proceso, porque todo lo que Dios hace duele, porque estamos en un conflicto diferente. Las cosas de Dios y las del mundo son diferentes. Así que prepárese para que Dios haga lo que va a hacer en ti y no te resistas. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Déjate llevar para que haga las cosas que tienes que hacer. ¿Entiendes? Para que Dios tenga. Y Dios se lo aclaró a Abraham. Dice, él parece esto grave en gran manera. Le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, óyela. Porque Isaac será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, haré una nación porque es tu descendencia. ¿Por qué va a ser una nación? Porque es descendencia de Abraham. Y él dijo que su descendencia iba a ser grande. Así que Dios no rompió el pacto. Simplemente los ingredientes que pusieron en el pacto, que no iban ahí, él vino y como quiera va a cumplir. Porque mira, aún como Ismael es tu descendencia, también será una nación grande. Entonces Abraham se levantó de mañana y tomó pan y uno de agua y le dio a Agar y poniéndolo sobre su hombro, se lo entregó al muchacho y se la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. ¿Sabes? Dios dice, no te preocupes. Lo que dice Sara, eso tiene que ser. Tú tienes que hacer lo que dijo Sara. Porque Abraham tenía que decirle a Sara, no, vamos a esperar que Dios haga. Abraham tenía que decirle a Sara, no. Dios lo dijo, él lo va a hacer. Ahora Abraham tiene que despedir. Y le dice, no lo tome a mal. Es mi voluntad que se vaya a Agar y se vaya el muchacho. A veces Dios te tiene que quitar cosas del lado tuyo
para que tú le sirvas. Porque está estorbando el pacto que Dios tiene contigo. A veces Dios te tiene que quitar y alejar de gente, porque esa gente está estorbando lo que Dios quiere hacer contigo. A veces Dios tiene que alejar personas que tú amas, te lo tiene que alejar, porque están estorbando el pacto que Dios tiene contigo, los planes que Dios tiene contigo. Así que confía más en Dios. Confía en lo que Dios está haciendo, porque Dios va a hacer. A veces la esposa te la tiene que quitar, a veces el esposo te lo tiene, a veces tiene que dejar los hijos, a veces tiene que cambiarte de trabajo, a veces tiene que cambiarte de iglesia, que lleva 20 años ahí y no quiere soltar las amistades que tiene ahí. Pero entonces el propósito de Dios, ¿para cuándo? ¿El propósito de Dios para cuándo? Pues yo quiero una iglesia grande que tenga silla con cojines y que tenga aire acondicionado. Esa es la iglesia, pero Dios no te quiere ahí. Dios te quiere quizás ayudando a la iglesia que está levantando. Dios te quiere quizás moldearte en otras cosas. Nosotros tenemos que dejar de estar metiéndonos con las cosas de Dios y cambiándolo a nuestra comunidad, cambiándolo a lo que nosotros queremos. Tenemos que realmente salir del comfort zone y sacrificarse. Servir a Dios es sacrificio. Y cuando las cosas no me van como yo quiero, y cuando las cosas se levanta de momento un torbellino, eso yo aprendí con el tiempo, que eso es bueno. Que eso quiere decir que estoy haciendo lo correcto. Eso quiere decir que Satanás está molesto, que está mordido y me está atacando. Eso quiere decir que Dios está en el asunto. Entonces yo vengo y vuelvo otra vez y me enfoco en lo que Dios quiere que yo haga. Tú estás enfocado en lo que Dios quiere que tú hagas. Tú realmente tienes compromiso con Dios. O te dio una amnesia selectiva. Te dio una amnesia que solamente te acuerdas lo que te conviene. Lo demás no te acuerdas. Estás tan cómodo ya en tu casa, estás tan cómodo en tu trabajo, estás tan cómodo en tu iglesia, que no quieres hacer nada más para Dios. ¿Y el pacto para cuándo? Así que yo espero que ustedes entiendan esto. ¿Entiende? Esto a mí me ayudó muchísimo. Volvió otra vez y me encajó en el sitio donde tenía que ponerme. ¿Entiende? Dios siempre cumplirá su pacto. Él no cambia. Él dijo que la descendencia de Abraham iba a ser grande. La descendencia de Ismael iba a ser grande y también la de Isaac. Metieron las patas con Ismael, ok, pero Dios cumplió. Dios siempre va a cumplir lo que dice. ¿Ok? Tenemos que echar fuera las dudas. Tenemos que echar fuera la vagancia. Tenemos que echar fuera los conflictos de la familia y del trabajo y del matrimonio. Tenemos que echarlos fuera en el nombre de Jesucristo para que Dios pueda cumplir el propósito de él en ustedes. Tenemos que echar fuera la falta de fe. Tú no puedes caminar por vista, tú tienes que caminar por fe. Tú tienes que echar para afuera todo conflicto. Tú tienes que echar para afuera toda cosa que te impida seguir la comunión con Dios. Que te impida seguir el pacto con Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Y los milagros que ha hecho en mi vida. Y los milagros que ha hecho en la vida de mis hijos. En mis nietos. En mis bisnietos. Y él dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Dios cumple su pacto. Soy yo que me desvío. Y vuelvo, me pongo otra vez y veo la mano de Dios ahí. Dios te bendiga, hijo amado. Frankie, que te bendiga. Así que ustedes tienen que volver otra vez al pacto que Dios hizo contigo. Ustedes tienen que volver otra vez a la profecía que se le dio. Usted, porque mire, cada vez que usted se aleja de las cosas de Dios, las cosas le van a dar de ajo y masa. Sea emocionalmente, sea económicamente, sea espiritualmente, Dios va a cumplir su propósito de ti. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Y tú no puedes venir con la dinámica esta. Yo soy adulto, yo soy de mayor de edad, yo hago lo que yo quiero si yo quiero. Si Dios lo dijo, tú te tienes que ubicar. Si Dios lo dijo, tú vas a recibir golpes de todos lados hasta que tú cumplas el propósito de Dios. Amén. Porque Dios cumple su pacto. Y la única forma que Él pueda cumplir su pacto es que Él enderece lo torcido. Así que yo quiero que ustedes piensen en esto mucho. Ismael y Isaac fueron descendencia de Abraham. Y los dos son naciones grandes, pero los dos están en conflicto. Uno se levanta contra el otro de generación en generación. Y usted tiene que ver eso. Y Isaac viene con judaísmo y después con el cristianismo.
a través de Agar, Isaac, Ismael, viene con el islámico, hay problemas en Palestina, hay problemas con los árabes, entonces lo que hay allí se levanta contra el propósito de Dios, porque son dos dioses diferentes. Uno es Mohammed y otro es Dios. Así que usted decide a qué Dios usted va a servir y qué conflicto usted va a permitir en su casa. Usted decide si usted va a servir a Dios de verdad, de veras, o solamente a conveniencia. ¿Ok? Si me gusta el mensaje, lo cojo. Si no me gusta, lo suelto. Usted decide si usted va a accionar la palabra que Dios le está dando a través de profetas, de evangelistas, de pastores. Usted lo decide. Si usted no se alinea al pacto de Dios, va a tener problemas. Va a tener problemas. Yo soy testigo de lo que Dios puede hacer con mucha gente. Así que alíñese, rompa todo pacto ancestral satánico, aléjese de las personas que vean con ocultismo, aléjese de las opiniones y métase usted en la Biblia y mira a ver qué Dios le dijo a usted que usted tiene que hacer. Amén. Así que esto es, lea del 16 al 22, la historia de Abraham con Ismael, con Isaac y con Agar. Léalo. Dios mandó a sacar a Agar y a Ismael de allí, porque con ellos allí él no podía cumplir el propósito. Hay gente que hay que salir de tu vida porque no puedes cumplir el propósito. Hay gente que hay que sacar de nuestras vidas. Tenemos que sacarla porque no encajan en el propósito de Dios. ¿Ok? Así que yo espero que usted vaya pensando en estas cosas que estoy hablando y usted diga, quiero antes de terminar felicitar a mi hijo Frankie, que cumple años el lunes, por la misericordia de Dios. Está bien, está saludable, va a seguir hacia adelante. Quiero felicitar a Leilaris, mi bisnieta, que tiene una actividad de cuadro de honor y de graduación. Quiero felicitar a Jairon y a la nena a la hermana, se me fue el nombre ahora, por la graduación de ella también, la nena de Tita. Felicidades a todos los graduandos, a todos de alto honor. Que sea conforme a la voluntad de Dios, que sean bendecidos, que sean prosperados en todos sus caminos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te quiero dar gracias por tu amor, tu misericordia. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por la herencia que tenemos. Gracias por las enseñanzas. Gracias por establecer tu nación, tu iglesia, a través de estas patriarcas, Padre amado. Ayúdanos a entender la historia. Ayúdanos a entender lo que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos a alinearnos a tu voluntad. Tu pacto se va a cumplir o sí. Y eso da tranquilidad, da paz. Yo sé, Señor, que aunque yo no esté aquí sobre la faz de la tierra, yo sé que mis hijos te van a servir. Yo sé que mis nietos te van a servir, mis bisnietos te van a servir, porque ese es el pacto que tú hiciste, Señor. Y yo te pido que yo pueda ser ejemplo y que yo pueda ser, Señor, testimonio vivo de subirte a ti. Así yo te pido por cada persona que está mirando, Señor. Señor, se rompe toda herencia ancestral satánica, todo conjuro, todo ensalmo, Señor, se rompe, queda inoperante, cancelado, en el nombre de Jesucristo. Se desata sobre la vida de cada persona la bendición de Jehová que enriquece y no trae tristeza con ella, Señor. Señor, yo bendigo a tu pueblo en espíritu, alma y cuerpo, que prosperen en todas las cosas, que las bendiciones los persigan hasta alcanzarlo, Señor, y que tu propósito se cumpla en el nombre de Jesús sobre nosotros. Te doy gracias por esta noche y te doy gracias por el estudio bíblico. En el nombre de Jesucristo, para tu honra y gloria. Amén. Quiero darle las gracias por conectarse. Gracias por todas las cosas. Jean-Marie también se graduó. Me vino el nombre. Es que tanto que la quiero y se me olvidó. Felicidades a todas las personas que se gradúan. A todas las personas de cuadro de honor. Que disfruten las fiestas y las actividades. Todo en paz y armonía. Hasta la próxima semana. Shalom. Dios les bendiga.